Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia en la cual se declarará formalmente inaugurada la Semana de la Mediación. En primer término, me permito presentar a las distinguidas autoridades que nos acompañan en nuestra mesa de honor. Contamos con la distinguida presencia del licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. De igual manera nos acompaña la doctora Mirna Elia García Barrera, directora del Instituto de la Judicatura del Estado. El anfitrión de este evento, el licenciado Rubén Cardosa Moirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Nos distingue también con su presencia magistrados, jueces y demás funcionarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, así como de la Junta de Conciliación y Arbitraje, mediadores del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo del Estado, de gobiernos municipales y de organizaciones privadas, directores, funcionarios y profesores de las diversas facultades y escuelas de derecho de la entidad, así como presidentes y asociados de los distinguidos colegios, asociaciones y barras de abogados. Gracias a todos por su presencia, así como al público en general que hoy nos acompaña. A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, se actualizó la vigencia de todo un entramado legal que vino a sustentar en nuestro Estado un sistema de medios alternativos de solución de conflictos que hoy en día está en vigor, el cual articuló en torno a la figura del Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial. Hace un año, convocados por el Poder Judicial del Estado, nos reunimos a celebrar los 5 años de existencia del Centro Estatal y se fundó con ello un evento que hoy institucionalizamos como la Semana de la Mediación. Escuchemos a continuación al maestro Rubén Cardosa Moirón, quien nos platicará sobre los propósitos de este evento. Muchas gracias, sean todos bienvenidos a esta su casa, el Poder Judicial del Estado, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Mirna Elia, muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro evento. Compañeros que nos distinguen el día de hoy, compañeros magistrados, jueces, funcionarios judiciales, distinguidos invitados especiales que nos acompañan también el día de hoy, mediadores, abogados, público en general, expositores que están aquí también el día de hoy. Silvia, bienvenida. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento. Es muy grato para mí estar celebrando la segunda edición del evento de la Semana de la Mediación. Como decía ahorita la maestra María Antonieta Leija, que fue antes Semana del Acuerdo, pues estamos tratando con ello de promocionar no solo dentro de los usuarios del sistema legal y de los aplicadores del derecho y trabajadores de la justicia, sino en la comunidad en general, una forma noble para resolver conflictos en la que se privilegia el diálogo, en la que la fuerza no recae en las amenazas, ni en las armas, ni en algo similar a ello, sino que la fuerza recae justamente en el diálogo como vínculo, como lazo que permite construir consensos y que permite resolver conflictos de manera amplia, justa y satisfactoria para todas las partes. En la Semana de la Mediación buscamos promover precisamente estos valores asociados a la cultura de la solución pacífica de controversias a través de brindar servicios de mediación gratuitos, como se hace ordinariamente por los centros de mediación que hay en la entidad,
con la única diferencia de que estaremos todos concentrados en un auditorio anexo a este, que es la Sala Jorge Treviño, a partir del día de mañana a las 9 de la mañana hasta el día viernes, en donde la oferta mediadora del Estado estará concentrada y la gente podrá conocer a todos los mediadores de su municipio, de su región y de las diversas materias en las que es aplicable esto. Se va a poder trabajar en asuntos familiares, asuntos comunitarios o vecinales, asuntos mercantiles, penales, cuando son procedentes, entre muchos otros más. Nos acompañan en el evento de la Semana de la Mediación los centros de mediación de los municipios de Escobedo, de Guadalupe, de Monterrey y de San Pedro Garza García. Asimismo participan en este evento el programa de mediación que tiene y administra la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la Dirección de Orientación Social y el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León. Igualmente, en representando, digamos, el movimiento de mediación en el ámbito privado, nos acompaña el Colegio de Mediadores del Estado de Nuevo León, con los mediadores agremiados en el mismo y certificados por el Poder Judicial. Vale la pena destacar que en este evento participan solo mediadores certificados por el Poder Judicial del Estado, que suman en la actualidad más de 200, y lo que habla de un interés especial en trabajar, en buscar una forma distinta de resolver los conflictos, que no busca desplazar ni mucho menos a la jurisdicción. Al contrario, se vuelve de alguna manera complementaria de esta y busca ser subsidiaria de la misma para poder ofrecer a la población formas amplias y colaborativas para la resolución de controversias. La mediación es una apuesta por una forma de justicia más democrática que viene aparejada a estas ideas y al nuevo esfuerzo que se ha hecho desde la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nosotros particularmente en el Estado de Nuevo León con la reforma a nuestra Constitución y códigos procesales para sustentar un modelo de justicia penal distinto, acusatorio, más transparente, más cercano a la ciudadanía y que permita precisamente el ejercicio de mayor participación por parte de los agentes directamente involucrados en un conflicto como es el de carácter penal. Esto es una justicia más democrática y precisamente la mediación la apuesta a estos valores de la participación directa por los involucrados en la gestión de sus conflictos y en la solución de los mismos. Y precisamente sobre esto se hablará en esta Semana de la Mediación. Además de la oferta de servicios de mediación, vamos también a tener un ciclo de conferencias que inauguramos el día de hoy, que hoy se inicia con la conferencia magistral que nos brindará el doctor Antonio Caballero Juárez del CIDE, y los días subsecuentes hasta el viernes tendremos otros eventos de esta naturaleza como conferencias y talleres que buscan acercar a la población al conocimiento de los métodos alternativos, no solo desde la práctica, sino también desde el aspecto formal, para que pueda la gente compenetrarse de ellos y tener una noción muy clara de qué se trata, cómo se pueden ejercer y aprender sobre los mismos. Trataremos en estos talleres y conferencias sobre temas de mediación familiar, retos de la mediación familiar, porque todavía hay muchas dudas y preguntas sobre qué va a pasar con esto y cómo se puede ejercer. Trataremos el tema de la justicia penal en el marco del nuevo modelo acusatorio de enjuiciamiento penal y su cruce que tiene directamente con los medios alternativos de solución de controversias. Hay quien dice que solo va a llegar a juicio el 10% de las causas, entonces el 90% restante deberá quedar en algún lugar y ese lugar está muy vinculado precisamente al ejercicio de los métodos alternativos de solución de controversias. Trataremos también el tema de mediación en los asuntos de la comunidad, como asuntos vecinales, entre otros más, y el tema de los derechos humanos y las víctimas, que de alguna manera tienen la necesidad de resarcimiento y restitución, y la mediación puede ser un buen medio para llegar a ello. No me queda sino agradecerles a todos por su participación y asistencia. Quiero agradecer de manera muy especial a la Dirección de Informática, a la Coordinación de Eventos Especiales, a Administración del Tribunal y de manera muy particular quiero agradecer al Consejo de la Judicatura y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque gracias a su empeño esto ha sido posible, gracias a la voluntad del magistrado presidente del Consejo de la Judicatura ha sido posible que podamos tener un evento como el que iniciamos el día de hoy, que podamos contar con expositores expertos que vienen de otros lados del país y de reconocido prestigio a nivel internacional y que puedan tener ustedes acceso a esto de manera gratuita, sin costo, con el único afán de promover entre la población
una vía colaborativa, pacífica y noble para la resolución de controversias que seguramente a la larga y cuando podamos trabajar, o tal vez no a la larga, sino en un plazo más breve, podamos contar con una verdadera trascendencia en el ámbito cultural de estas ideas y de estos conceptos que no son más que el regresar al pasado en el sentido de voltear a ver al diálogo, voltear a ver aquellas formas de resolución pacífica de controversias que alguna vez tuvimos cuando éramos sociedades pequeñas. Está en nuestra posibilidad de hacerlo, tenemos el poder para dialogar y construir acuerdos y esto es lo que busca este evento. Agradezco a todos su atención y su presencia en este evento. Gracias. El Poder Judicial del Estado trasciende hasta distintos organismos, tanto públicos como privados, a través del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, esto utilizando como plataforma la Semana del Acuerdo. A continuación, cedo el uso de la palabra al magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, quien brindará un mensaje alusivo a este importante evento y hará la declaratoria inaugural del mismo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores magistrados, compañeros del Tribunal Superior de Justicia, señores consejeros de la Judicatura, señores representantes de las instituciones estatales, representantes de los colegios, asociaciones y barras de abogados del Estado, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial, representantes de los medios de comunicación, muy distinguidos invitados. Me complace darles la bienvenida a esta sala a fin de dar inicio formal a la Semana de la Mediación que organiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nuestro principal objetivo es el de promover este método alterno para la solución de conflictos, el cual ya se ha incorporado a nuestra actividad jurídica. Así es, desde la fecha en que se aprobó la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, se dio la oportunidad al Poder Judicial de explorar un nuevo camino de la impartición de la justicia, donde el litigio judicial ya no es la única opción. Naturalmente que no basta la instrumentación de este nuevo mecanismo para que se obtengan los resultados deseados, sino que es deber para quienes tenemos el interés profesional y personal de que impere el Estado de Derecho, el conocerlo, valorarlo y promoverlo sin descanso, a fin de convertirlo en una herramienta que garantice una efectiva convivencia social. Es por ello que se requieren de eventos como este y de nuestro esfuerzo para difundir y ampliar su margen de acción, de tal forma que sea para todos la primera opción cuando enfrentemos un problema de carácter jurídico o un problema de carácter social. Hoy por hoy, después de largo camino transitado desde su implementación, tenemos por cierto que la mediación es una vía idónea y primaria para que la sociedad encuentre las respuestas que buscan en torno a sus derechos y en torno a sus obligaciones. Es verdad que el juez tiene un peso específico y se mantendrá como el principal sancionador de la norma jurídica, pero también lo es que el proceso judicial ya no es ni debe ser el primer acceso a la justicia. En efecto, nuestra visión como sociedad y como juzgadores es por lo que los ciudadanos encuentren por sí mismos la respuesta a sus necesidades, ello a través de una comunicación efectiva entre aquellos que se ven involucrados en algún problema legal o en algún problema de tipo social. Esta comunicación, a diferencia de la instancia judicial, inicia con el diálogo directo y debidamente conducido a encontrar respuestas, sin estar sujetos a condiciones ni plazos, sin que al final exista un vencido, sino que por el contrario existan dos vencedores. Los poderes judiciales nos fortalecemos en la comunión de los ciudadanos cuando encuentran convenios a través de sus propias palabras y no de las que impone un tercero. Y esto es así porque un poder judicial debe hacer valer la ley y no hay legalidad más pura que la que proviene de la propia voluntad de las partes.
Me da gusto saber, como lo ha mencionado en múltiples ocasiones nuestro director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, que una de las principales fuentes de mediación son los propios jueces, que con su experiencia remiten algunos casos judiciales al centro de mediación para ser tratados por la vía alterna. Ello es con el propósito que las partes, a través del mediador, puedan encontrar por sí mismos los objetivos que buscan con el procedimiento legal elegido. Lo anterior nos permite apreciar que el juez se ha convertido en un profesional sensible, que sabe cuando se requiere de su potestad legal, es decir, el derecho y de obligar a su cumplimiento, o cuando se puedan solucionar las diferentes por la vía pacífica. O dicho en otras palabras, ahora con la mediación implícitamente se ha convertido en una labor más del juzgador tratar de descifrar cuándo los casos puestos a su criterio se originan solo por falta del diálogo o de comprensión, en cuyo caso pueden optarse por la solución natural, por la vía de la voluntad de las partes, sin necesidad de la fuerza del Estado. Es entonces que todos tenemos una responsabilidad en torno a la mediación, no solo de conocerla, sino también de usarla y de promoverla. Para quienes se honran de ser abogados litigantes, es un deber tener siempre presente que su meta es ser proporcionadores del derecho y no guerreros en los tribunales. Para los juzgadores debemos caer en conciencia que nuestro poder no es otro que velar por la legalidad y el cumplimiento natural de las normas sociales, mientras que la ciudadanía, por su parte, debe propiciar el diálogo y la comprensión y hacer desaparecer el silencio, que es el escondite de la verdad. En esta semana de la mediación, expertos nos hablarán de los principios de este método alterno y podemos ser testigos de los avances que hemos logrado en nuestro Estado, pero también debemos saber cuáles son aquellas expectativas que nos brindan el derecho comparado y la práctica en otras latitudes. Todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en esta semana se han diseñado con la finalidad de que podamos seguir trabajando, pero con fuerzas renovadas, con un espíritu fortalecido y con la certidumbre que solo cosas buenas nos esperan en el futuro del derecho y de la sociedad a quien servimos y de la que formamos todos parte. Gracias a todos por estar aquí y por participar en este importante evento. Les deseo suerte y les felicito por participar en los diversos talleres y conferencias programados. Quedamos en deuda con quienes han cedido su tiempo para compartirnos sus conocimientos y su experiencia con el fin de que seamos mejores profesionales. En general, deseo que todo se desarrolle de tal forma que sean muchos los éxitos y gratos los recuerdos que deje esta celebración. Hoy precisamente se cumplen 6 años de que se abrieron las puertas del Centro Estatal de Mediación. Y quiero hacer un reconocimiento al magistrado Genaro Muñoz Muñoz, quien presidía el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura en la época en que se abrió el Centro Estatal de Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Felicidades, licenciado. Por tal motivo, para dar la inauguración oficial de la Semana de Mediación, solicito de la manera más amable a los aquí presentes, tengan a bien ponerse de pie. Siendo las 17:30 horas del día 23 de mayo del año 2011, declaro formalmente inaugurada la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Gracias, muchas felicidades a todos y muchos éxitos. Enhorabuena. En este momento despediremos a las autoridades que nos han acompañado en esta ceremonia, no sin antes recordarles que se efectuará a continuación la primera conferencia del ciclo que hoy inicia, a cargo del doctor Antonio
Caballero Juárez, intitulada Importancia de la mediación en el nuevo sistema acusatorio penal. Damos un breve receso y en unos momentos más iniciamos. Muchas gracias. El doctor José Antonio Caballero Juárez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho por la Universidad de Stanford y obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra en España. Es investigador titular B en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas AC. Es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja temas relacionados con la función jurisdiccional, la procuración de justicia y el acceso a la justicia. Asimismo, se ocupa de cuestiones relacionadas con la historia del derecho. Entre sus publicaciones destaca el diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Derecho de acceso a la información en el Poder Judicial, editado entre otros por la Cámara de Diputados, y el libro Blanco de la Reforma Judicial en México, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros tantos. Ha sido profesor en diversas universidades e institutos de capacitación judicial en el país. Asimismo, ha colaborado como consultor en proyectos relacionados con la justicia con diversas organizaciones nacionales e internacionales. Es docente certificado por la CETEC para la implementación de la reforma penal en nuestro país. Dejo con ustedes al doctor Antonio Caballero Juárez con la exposición de la importancia de la mediación en el nuevo sistema acusatorio penal. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y una disculpa por el retraso, fue cortesía de la línea aérea más puntual de México. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, entraré en materia. Aquí nada más me voy a volver loco con las… Disparo para acá. Hay que prenderlo. Ahí está. Una primera reflexión. La naturaleza de lo negociable. Si estamos hablando de justicia alternativa en materia penal, un viejo procesista mexicano muy respetado también en el ámbito interamericano, y además que se caracteriza siempre por su profunda e incisiva ironía, preguntaba: ¿negociar en derecho penal? A mí siempre me explicaron que el derecho penal era la última ratio. Si es la última ratio, efectivamente, el derecho penal, hay elementos que ya decidió nuestra sociedad incorporarlos al derecho penal y aún así son negociables. Me pareció una conversación muy rápida, pero muy interesante, sobre todo por la perspectiva. Sí, ok. Esto se puede subir, ¿no? Bueno, igual lo quito y lo pongo así. Me pareció muy interesante, sobre todo desde una perspectiva de provocación. Y una provocación en el sentido que nos tiene que hacer pensar efectivamente qué tipo de perspectivas puede tener efectivamente un servicio o la posibilidad de incorporar a la justicia alternativa dentro de nuestro proceso penal, si tenemos una posición, si quieren ustedes, rígida del proceso penal. Ciertamente, cuando empezamos a revisar la evidencia que tenemos en nuestras manos, lo que vemos es, en principio, probablemente lo contrario, que esta perspectiva del derecho penal como la última ratio del Estado pasó de ser la excepción a convertirse en la regla. Y hoy vemos a nuestros códigos penales poblados de delitos. Y entonces, cuando estamos poblados de delitos, pues tal parece entonces que estamos haciendo un uso distinto del derecho penal, y en ese sentido pudiera aterrizarse, desde luego, una perspectiva de justicia alternativa. Pero no quisiera dejar simplemente de lado esa reflexión. Probablemente sí, este
viejo procesista tenía mucha razón cuando se sorprendía por la perspectiva de la negociabilidad de los delitos. Si ya decidimos como sociedad que son delitos, muy probablemente el esquema o la perspectiva para negociar con ellos debe reducirse dramáticamente. La práctica no parece estarnos diciendo esto, pero me parece que puede ser un punto de partida interesante para empezar a plantear lo que quisiera tratar con ustedes el día de hoy. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a empezar hablando de 3 ejemplos tomados básicamente de la vida cotidiana que nos tratan de ilustrar, por un lado, las perspectivas que pudiera tener un programa de justicia alternativa o la idea de las salidas alternas dentro del proceso penal. Segundo, una perspectiva práctica de aplicación y de sus efectos. Y después pasaré ya a hacer algunas cuestiones mucho más específicas. Voy a jugar con el problema de la construcción del consenso. Voy a después incorporarme a la perspectiva de la incorporación de la justicia alternativa como una política pública. Después hablaré de algunos problemas muy particulares de la política de la justicia alternativa en sede judicial y qué impacto tiene esto. Finalmente haré algunos comentarios en relación con los indiciados y después trataré de llegar a algunas conclusiones que estarán más o menos enmarcadas sobre la articulación de este tipo de programas y el tipo de expectativas que podríamos tener. Primero, un par de casos. La madre de una menor, estas son notas de prensa básicamente, resultó gravemente lesionada en un accidente donde desafortunadamente murió su esposo. Solicita a la Procu que intervengan para que el responsable se haga cargo de los gastos médicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esperar a que la maquinaria del sistema de justicia penal nos proporcione una respuesta pudiera ser una espera eterna que no necesariamente va a resolver el tipo de problemas que tienen los justiciables con motivo de la comisión del ilícito. ¿Sí? Pareciera que aquí hay ciertas ventanas de oportunidad que tradicionalmente no estamos viendo. Y esto típicamente, me parece, lo podríamos ver desde los escenarios incluso de acomodo institucional. ¿Cuál es la posición adecuada para colocar un servicio de justicia alternativa dentro de un tribunal, dentro de una procuraduría, dentro de un municipio? ¿Son compatibles ambos o son compatibles cualquiera de las 3 opciones? Pareciera que aquí sí nos interesa especialmente satisfacer este concepto de inmediatez, ¿sí? Que sean efectivamente accesibles, que estén expeditos para el uso de los ciudadanos. Y en ese sentido quizá potenciar la perspectiva de construcción de salidas. También muchos de ustedes han estudiado y seguramente son especialistas en problemas de conflicto, qué pasa con los conflictos, el análisis del conflicto y la deconstrucción del conflicto. Probablemente, mientras más tiempo dejamos pasar dentro de los conflictos, como ustedes saben, probablemente también los alcances de una solución pueden ser un poco más complejos. Pero bueno, esta anécdota me parece que nos tiene que hacer pensar mucho sobre la perspectiva de la ubicación de los servicios. La siguiente, los conflictos escalan. La letra está a propósito de ese tamaño para que aprovechen y hagan su examen de la vista. Entonces, básicamente este es un problema interesante. En este mismo pueblo, en Pueblo Viejo, Veracruz, ocurrió lo siguiente. Tenemos una telesecundaria. En la telesecundaria, aparentemente la directora hace burlas a una de las alumnas porque la alumna se presenta con faldas especialmente largas por motivos religiosos a las sesiones adentro de la telesecundaria. Esto indigna no solo a la alumna, indigna a su madre, pero indigna a toda la congregación religiosa que sigue este código de vestimenta. Acto seguido, cuando los padres no ven, o los miembros de esta congregación no ven una respuesta adecuada, optan por cerrar la telesecundaria y hacen un plantón. El siguiente paso es que cuando entran los papás del otro grupo para tratar de romper el plantón, típicamente hay un zafarrancho y hay lesionados. Terminan involucrando a los agentes del Ministerio Público. Nuevamente aquí estamos en un asunto donde probablemente los escenarios en donde va a ocurrir el conflicto no
identifican a lo que típicamente podríamos esperar en muchos casos penales, es decir, un ofendido claramente identificado, un indiciado claramente identificado, donde aparentemente el asunto pudiera resolverse en alguna cuestión. La pregunta importante es, nuevamente, ¿quién es la instancia competente para hacer esto? En caso de que fuera necesario ejercer la acción penal, ¿puede modificar esto su criterio? ¿Debemos generar una perspectiva de desconfianza? Más adelante voy a regresar sobre este tipo de problemas. Finalmente, el tercer ejemplo. Policías trabajan más con el nuevo de justicia, Durango al día. El otorgamiento del perdón que obtienen los ladrones con el nuevo sistema de justicia penal genera mayor trabajo a los policías municipales, luego de que los ladrones vuelven a reincidir en el delito. El director municipal de Seguridad Pública, Marcos Saldívar Mijares, reveló que los policías municipales tienen que trabajar más para volver a detener a los ladrones que reinciden en el delito, principalmente porque el nuevo sistema de justicia penal les otorga el perdón cuando pagan lo robado y el afectado decide retirar los cargos. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Algunas declaraciones también, si mal no recuerdo, algún presidente municipal en el estado de Chihuahua hacía más o menos el mismo problema. El tema es que cuando empezamos a documentar este tipo de casos y empezamos a buscar evidencia de qué está sucediendo, a veces nos encontramos que en muchos casos a estos presuntos ladrones ni siquiera existió una denuncia. Por diversas razones, si quieren ustedes, por las dificultades que es acercarse a una agencia del Ministerio Público para presentar una denuncia, o si quieren ustedes, por cualquier otra razón, los particulares decidieron no presentar una denuncia. Pero en estos casos, a veces no hay siquiera esas condiciones. En otros casos, puede ser que el otorgamiento del perdón efectivamente pudiera ser una medida interesante. Veámoslo estadísticamente. Un estudio que se repite cada 2 años de la Ciudad de México, del Estado de México y en su primera versión de Morelos, encontró que alrededor del 60% de la población en reclusión en esas 3 entidades federativas lo estaba por delitos inferiores a los 2,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta tener gente detenida? Es lo mismo tener a una persona detenida en esas condiciones que probablemente alguien responsable de algún delito mucho más grave o un delito que efectivamente genere un malestar social mucho más marcado. Pero si eso es cierto, eso quiere decir que si a mí me roban la cartera en el metro, no tengo derecho a la misma justicia. ¿O qué tipo de camino tendríamos que tomar? Probablemente ese es el tipo de pregunta que está haciéndose en este momento en el estado de Durango. ¿Qué hicieron en Durango? Simplemente modificaron el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y establecieron nuevas normas. Por cierto, también en otro caso en el estado de Durango, alguien que comete homicidio en estado de ebriedad, el homicidio imprudencial, ya fue modificado el código para la prisión preventiva necesaria, es decir, haciéndose eco de las modificaciones al artículo 19 de la Constitución. Si esta es la tendencia en que empezamos a tener, recordarán ustedes que en el caso de los delitos graves pasó algo muy semejante. Los delitos graves eran la excepción en nuestros códigos penales y ahora muy probablemente llegan a ser la regla, es decir, encontramos que hay más delitos graves que probablemente delitos que no sean graves y ese es prácticamente una señal del uso que hacemos de la prisión preventiva. Si se fijan ustedes, nuestra Constitución ya se ha reformado, si mal no recuerdo, en 2 ocasiones con posterioridad a la reforma de junio de 2008 para aumentar la lista de delitos establecidos en el catálogo del artículo 19 que se consideran como de prisión preventiva de oficio. Entonces, lo que parece que va a ocurrir ahora es que de nuestros códigos penales las cláusulas de delitos graves serán trasladadas al artículo 19 y nuestra Constitución seguirá engordando. También probablemente nos confirme que sí, la idea de hojas intercambiables para nuestra Constitución en efecto no es tan mala idea. La construcción, perdón. Me quiero centrar sobre algunos problemas técnicos en relación con la construcción del consenso. El primer problema, la iniciativa. ¿Quién debe tener la iniciativa en la construcción del consenso? ¿Es lo mismo que lo tenga el fiscal, a que lo tenga el ofendido o a que en su caso lo tenga el indiciado? ¿Lo puede tener alguien más? Si lo va a tener la fiscalía, ¿en qué condiciones lo debe ejercer?
¿Esto implica la incorporación de un servicio ad hoc para esto? En otros casos también, ¿qué obligaciones adquiere el fiscal en relación con la parte ofendida? ¿Se vuelve el abogado de la parte ofendida? Tal parece que no. Pero debe informarle a la parte ofendida: oiga usted, lo vamos a enviar a tratar de encontrar una solución negociada a su problema. ¿Qué tipo de información hay que darle en ese caso al ofendido para que pueda tomar una buena decisión en esas condiciones? ¿No hay que informarle gran cosa? Hay que informarle algunas cuestiones, otras no. Hay que recomendarle que acuda con un abogado primero para decidir si está en condiciones o no está en condiciones de seguir lo que le está aconsejando la Fiscalía. Esta es una posición no menor. Aparentemente hay un deber del fiscal de explicar con mucha claridad el tipo de acuerdos a los que se pueden llegar, el tipo de efectos que pueden tener este tipo de acuerdos, las condiciones en las que se pueden obtener estos tipos de acuerdos y normalmente lo que más le interesa al ofendido, en qué condiciones también puede obtener efectivamente la reparación del daño. ¿Sí? No voy a decir que eso es típicamente lo que le interesa más al ofendido, porque probablemente la nueva victimología es precisamente uno de sus puntos más graves o una de sus quejas más importantes. Se diría, este énfasis en que el ofendido lo único que quiere es la reparación del daño, deja a un lado muchos otros intereses que pudiera tener el ofendido, que pudieran satisfacerse de otra manera. Hay quien no quiere que le regresen siquiera mucho de su dinero. Probablemente se conforma mucho más con una disculpa, ¿no? Y ya con esto lo introducimos un poco más a esta perspectiva restaurativa. En el caso del ofendido, desde luego está el problema del impacto del delito. ¿De qué manera el impacto del delito y qué condiciones puede tener? ¿Puede tener interés en reconstruir algún tipo de relación con motivo de la comisión del delito? Desde luego está el problema de la reparación del daño. Pero también habría otra pregunta. ¿Y qué pasa si el MP y el indiciado pueden llegar a establecer ciertas condiciones para lograr un acuerdo y el ofendido no está de acuerdo? ¿Puede válidamente el ofendido oponerse a este acuerdo? Vamos a suponer que sí. La oposición puede ser abierta o necesariamente tiene que estar fundada. Si hay una oposición fundada, ¿cuáles son los elementos sobre los cuales tendría que fundar esa oposición para que eventualmente un juez tenga condiciones para rechazar un convenio? ¿De quién es esa posibilidad? Y esto, permítaseme un poco la expresión, pero sí estoy mezclando un poquito el principio de oportunidad propiamente duro, el criterio de oportunidad, mejor dicho, con los acuerdos reparatorios, en su caso con la suspensión, del proceso a prueba. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Es decir, el MP dice, va indiciado, no te voy a consignar. Con lo que acordamos estamos del otro lado. Pero el ofendido dice, a mí no me convence eso, yo quiero que lo guarden. El yo quiero que lo guarden basta para que lo guarden. ¿O es necesario probablemente analizar con más cuidado las razones por las cuales el ofendido se pudiera llegar a oponer a un acuerdo? Es decir, ¿esto es ciego o no es ciego? El dilema me parece que tiene mucho más jiribilla de lo que pudiera parecer en principio. Vamos a suponer que el dilema no es ciego y entonces la oposición del ofendido a un acuerdo eventual pudiera ser abierta. Es decir, no hay acuerdo porque yo no quiero. ¿No estaría sustituyendo eso de alguna manera a la perspectiva del monopolio de la acusación del Estado? Porque es esta vez el indiciado, el ofendido el que se está oponiendo a que no se ejerza la acción penal. Yo sé que hoy en día podemos interponer un amparo, ¿sí? Pero efectivamente en el amparo tendríamos que sustentar cuáles son las razones por las cuales consideramos que el agente del Ministerio Público obró mal. Y típicamente el amparo, como se había venido realizando en México, no incorporaba la posibilidad de que existieran los criterios de oportunidad.
Eventualmente, ante el ejercicio de los criterios de oportunidad, me parece que vamos a tener un escenario distinto que probablemente tendríamos que empezar a trabajar. Finalmente, en el caso del imputado, como ustedes saben, la crítica clásica en el consenso, en el caso del imputado es, pues el imputado no tiene dos sopas, o llega a un acuerdo o se guarda. ¿Hay consenso en esas condiciones? Debemos establecer una política pública que nos garantice, al menos, o nos fortalezca la posición del imputado en la construcción de un consenso. Y finalmente, ¿qué pasa si el imputado asiste eventualmente a la aprobación judicial del convenio sin un abogado? ¿Debe o no debe tener un abogado en ese momento? ¿Debe o no debe participar un abogado en las negociaciones? El abogado del indiciado, en este caso. Típicamente, la primera reacción es tratar de evitar que los abogados participen dentro de estas negociaciones o al menos enterarlos a toro pasado. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde existe este derecho por parte del indiciado? Podríamos crear una especie de carácter cuasi obligatorio para sentarse con las objeciones que tendríamos desde el punto de vista del consenso en la construcción del acuerdo. ¿O en qué condiciones? Bien, paso a la siguiente. Hacer explícita la política pública. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El interés de la víctima se puede contraponer al interés del Estado? Me parece que sí puede haber ciertos polos de tensión. Y probablemente también hay objetivos distintos. Eso sí, no necesariamente contrapuestos por naturaleza, pero sí pudiera haber objetivos distintos. Permítaseme una expresión un tanto cuanto irreverente, pero el derecho penal está diseñado para castigar. ¿Y por qué es irreverente? Porque mi expresión está violando lo establecido en el artículo 18 de la Constitución. Se ha reformado varias veces, pero lo último que recuerdo era la idea de la rehabilitación dentro del artículo 18 de la Constitución. Si eso es cierto, bueno, tenemos un problema. Bueno, no me quiero meter con el problema del artículo 18, pero básicamente tal parece que la operación cotidiana de nuestro sistema de justicia penal sí tiene mucha claridad en la perspectiva de castigo. Si nosotros consentimos la perspectiva de negociación, sea las razones que tengamos para hacerlo, contrario o en sustitución de la aplicación del castigo propiamente dicho, estamos atentando de alguna manera contra algún interés del Estado. ¿Y en qué condiciones puede ocurrir esto? Vuelvan ustedes a la reflexión de aquel viejo procesalista. Si ya lo subimos a derecho penal, ¿por qué creemos que es tan fácil desmontarlo o hacer como que no está arriba y entonces pensar que sí es efectivamente negociable? ¿Qué condiciones debiéramos tener? En el caso de la víctima podríamos tener también una posición dramáticamente distinta. ¿Sí? ¿Qué condiciones podría tener la víctima para buscar un arreglo determinado y no necesariamente esperar a que exista una pena desde el punto de vista de la venganza? Algunos criterios, estos 3 criterios son tomados del Acuerdo 38, diagonal de 2003, del fiscal general chileno. Pero me parecieron especialmente interesantes para tratar de ilustrar algunos de los puntos desde el punto de vista de los agentes del Ministerio Público. Solo pueden referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieran en lesiones menos graves o constituyeran delitos culposos. Es decir, tenemos que tener un conflicto claramente desde una perspectiva penal. Con esto al menos los fiscales chilenos están diciendo que muchos conflictos de carácter social que todavía formalmente no han integrado o no se ha generado un delito, no son necesariamente competencia de ellos. Lo cual pudiera ser evidente, pero cuando un servicio funciona, típicamente el servicio demanda o empieza a tener demanda. Típicamente, si yo tengo una agencia del Ministerio Público con un servicio de resolución de conflictos que empieza a ser especialmente útil en resolución de conflictos, 15 minutos después seguramente voy a tener algunos conflictos de tierra también ahí formaditos. ¿Sí? Y me parece que también esa es una decisión de política en cuanto a al tipo de integración que se quiere tener en el servicio.
No puede existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo podemos quitarle o darle más objetividad a ese enunciado? ¿Cuándo definimos qué es un interés público prevalente en la persecución? Podríamos construirlo a partir de ejemplos. Pero la pregunta quizá interesante aquí es, ¿cuál es una buena política para instrumentar esta frase normativa? Es decir, no puede existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. Yo quiero operacionalizar esa frase. Tengo dos sopas. Sopa A, establezco un reglamento donde trato de generar cuáles son los casos donde se satisface ese enunciado normativo. Sopa B, se lo dejo a la discrecionalidad de un agente del Ministerio Público para que tome la decisión en función de las condiciones específicas de los casos que está viendo en su barandilla. Puede hacer una sopa mixta si quieren ustedes. Pero el punto que les quiero resaltar simplemente es que incluso la instrumentación de este tipo de planteamientos requiere de un arreglo institucional. En muchas ocasiones los planteamientos pueden lanzarse sin necesidad de que existan los arreglos institucionales con toda claridad. ¿Qué optaron por hacer los chilenos? Los chilenos incorporaron dentro de este acuerdo un catálogo de delitos. De hecho, incorporaron 4 catálogos de delitos. Delitos que en ciertas condiciones operan, delitos que en ciertas condiciones no operan y adicionalmente incorporaron ciertas excepciones. Pero no quiero echar simplemente por la borda la perspectiva de la discrecionalidad. La discrecionalidad puede ser suficientemente sana porque permite que los funcionarios se adapten efectivamente a las condiciones de los casos que tienen frente a sí. Si hacemos discrecionalidad y generamos un marco de transparencia, podríamos tener un buen resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es la confidencialidad normalmente de las negociaciones. Este dilema no está muy claro. Simplemente para decirles por qué creo que es relevante el problema de la confidencialidad aquí. Típicamente quienes revisan o quienes se encargan de analizar corrupción, les expresan que la corrupción puede definirse como una fórmula matemática. Y diría, discrecionalidad más opacidad más monopolio en la toma de una decisión igual a corrupción. No quiere decir que esta es una regla que necesariamente se cumpla, pero sí típicamente cuando se está analizando corrupción, lo que se encuentra es que el funcionario es absolutamente discrecional en su toma de decisión, el funcionario es opaco en su toma de decisión y adicionalmente el funcionario no tiene un control superior para revisar cuál es el contenido de su resolución. ¿Sí? Piensen ustedes típicamente lo que pasa en una agencia del Ministerio Público. Discrecionalidad del oficial de la barandilla para decidir qué entra, qué no entra, monopolio en la decisión porque la decisión se queda básicamente en el interior de la agencia del Ministerio Público y una condición específica para saber qué es lo que va pasando, es decir, la opacidad. Nadie sabe exactamente qué pasa adentro de una agencia del Ministerio Público. No estoy diciendo con esto que todas las agencias del Ministerio Público necesariamente tengan que ser sitios corruptos, pero sí que el esquema o el arreglo institucional tiene o tiende a generar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay muchos mecanismos que ayudan a evitar esto. La denuncia telefónica con una eventual ratificación o con algunos otros casos. Pero bueno, no me quiero cerrar exclusivamente esto. El imputado y la víctima deben prestar su consentimiento de forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. ¿Quién debe informar al indiciado? Ya problematizamos el caso del ofendido. Aparentemente esa sí es responsabilidad de la gente del Ministerio Público. Pensaríamos que es responsabilidad del defensor informar al indiciado, pero acuérdense que típicamente aquí también tenemos el dilema de si el defensor debe participar o no debe participar abiertamente en las negociaciones y hasta qué punto. Entonces simplemente el defensor debe intervenir y advertirte qué es lo que te puede pasar y las decisiones las tomas tú cuando estás negociando. ¿O cuáles serían los alcances en esas condiciones? Ahí les veo una estadística. Estos datos son del estado de Chihuahua. Básicamente les reflejan qué ha sucedido en 2007, 2008 y 2009 en el tema de total de denuncias que se presentan. Esa es la que se ve transparente con el bordecito rojo.
De esas, ¿cuántas denuncias pasan a investigación sin necesidad de que exista un reenvío al Centro de Justicia Alternativa y cuántas pasan al Centro de Justicia Alternativa? Si se fijan, cuando inicia la reforma en el estado de Chihuahua, un alto porcentaje de asuntos, y esto es lo que quisiera marcar, un alto porcentaje de asuntos estaban siendo conducidos al Centro de Justicia Alternativa. Es decir, este es total de denuncias, estas denuncias que se van a investigación, estas denuncias que se van al Centro de Justicia Alternativa. ¿Qué nos está diciendo esto? Primero, en denuncias que se están yendo directamente a unidad de investigación, hay que descontar una cosa. El mismo caso, me robaron la cartera en el metro. ¿Quién se la robó? Pues no sé, me la robaron en el Metro Valderas. Usted sabe que uno no suele saber muy bien cómo anda o por dónde anda, pero ahí me robaron la cartera. ¿Puede darnos usted una descripción de quién le robó la cartera? Probablemente no. Bueno, pues tenemos un imputado desconocido. ¿Qué porcentaje de las denuncias totales son efectivamente por imputado desconocido? Probablemente un alto porcentaje. Quizá tendríamos que descontar entonces imputados desconocidos de este pastelito y de qué tamaño es el pastel para tratar de empezar a comparar cuáles casos efectivamente hay imputado conocido y efectivamente los casos son remitidos al Centro de Justicia Alternativa. Eso primero, si lo que queremos ver es cuál es el impacto del Servicio de Justicia Alternativa dentro de la institución. Pero podríamos tener otra pregunta. ¿Cómo sé que estos casos que se están yendo al Centro de Justicia Alternativa efectivamente satisfacen el requisito de consenso tanto del indiciado como de la víctima? ¿Puede haber algún incentivo específico para enviar estos casos necesariamente al Centro de Justicia Alternativa? Y permítanse otra vez el reduccionismo. Piensen ustedes en el agente del Ministerio Público que está enfrente de dos personas que acaban de chocar, un accidente de tránsito. Llevan 2 horas discutiendo quién se pasó el alto. ¿Qué es lo que típicamente dice el agente del Ministerio Público? O se arreglan ahorita o los consigno a los dos. Es una buena manera de llegar al consenso, ¿no? Siempre puede funcionar. No estoy diciendo necesariamente que esto sea lo que ocurre en el Centro de Justicia Alternativa de Chihuahua. El Centro de Justicia Alternativa de Chihuahua, de hecho, me parece que opera muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con la remisión de estos casos? ¿Puede haber condiciones donde la víctima, por alguna razón, no está muy interesada en entrar en contacto con el indiciado? ¿Podría haber un incentivo institucional, dado el éxito de un centro de justicia alternativa, como el de Chihuahua, que además es bastante exitoso? Ellos miden su éxito no solo con los convenios que se obtienen, sino con los convenios que son efectivamente resueltos desde una perspectiva de seguimiento, lo cual me parece especialmente interesante, es decir, si hay un seguimiento real a los resultados en términos generales del acuerdo. Y en ese sentido, ¿hay en algún momento una posición donde la víctima pudiera sentirse no representada por la Procuración de Justicia? Me parece que sí se pueden generar estos incentivos. En la articulación de un proyecto de justicia alternativa en materia penal, me parece que uno de los problemas más importantes de política pública a evitar es que existan incentivos perversos para que la acusación, en este caso el Estado, obligue, vamos a ponerlo así, entre comillas, a las víctimas a entrar en negociación cuando las víctimas no quieren. Ojo, esto no tiene necesariamente que ver con la posibilidad de que la agencia del Ministerio Público ejerza su criterio de oportunidad y decida no consignar. Y esto se podría discutir en otra área. Pero aquí el problema es simplemente si existe un consenso absoluto o si existe una aceptación absoluta de la víctima cuando se sienta a la mesa a negociar. Y esto puede ser problemático. En ocasiones, vamos a decirlo así, cuando se institucionalizan los procedimientos, cuando pareciera que si usted tiene un delito con estas y estas características, este asunto se va a entender como sujeto a la justicia alternativa. ¿Eso implica necesariamente que la víctima debe tener un consenso o cuál debe ser el procedimiento antes de que se inicie esto? ¿Sí?
¿Cómo podemos hacer para garantizar que la víctima efectivamente se siente y cuando se siente tenga absoluto conocimiento y absoluta convicción de que está haciendo lo que tiene que hacer? Pasamos al siguiente. Algunas complejidades. La posición de fiscal en relación con el acuerdo. Otra vez, muy tomado del acuerdo 38/2003 de los chilenos establecerían que habría tres perspectivas. La primera es apoyar, la segunda es valorar, es decir, a ver de qué color está el asunto, vamos a ver si conviene apoyar o no, es decir, ahí sí hay un buen margen de discrecionalidad, y la tercera sería oponerse. ¿En qué condiciones es posible esto o cuándo parece justificado? Por ejemplo, analicen el problema de la tentativa. Tengo una tentativa. ¿Puedo entrarle o no puedo entrarle? Pues alguien diría, pues depende qué hayas tratado de hacer, compadre. ¿Y en qué condiciones puede darse esto? Reincidencia o reiteración. Aquí hay otro problema. Piensen ustedes en los ladrones de Durango, estos ladrones que están recibiendo perdón. Tengo un chaval de 21 años. Lo acabo de pescar en robo a casa habitación. Resulta que hace 2 semanas lo habían pescado. Es reincidencia. Debo entender la reincidencia lo mismo que la reiteración. Pareciera que la reiteración es la construcción de varios casos del mismo estilo. Es decir, este ya es como le llaman, un pájaro de cuenta. ¿Sí? Este es viajero frecuente. ¿Sí? El viajero frecuente parece ser que es el que satisface los elementos de la puerta giratoria. Es decir, si estoy soltando al viajero frecuente, entonces sí probablemente traigo un problema en mi política pública. Pero una vez implica eso, 2 veces, 5, 15. Otra vez, esta es una pregunta de política pública. ¿En qué condiciones debe el fiscal efectivamente decidir si hace o no hace o si acepta o no acepta un convenio? Adicional, ¿el fiscal debe participar en la construcción del consenso? ¿Y en qué condiciones? Si el fiscal participa, ¿no podríamos pensar que el fiscal pudiera estar medianamente inhabilitado para posteriormente perseguir la acción penal en caso de que no exista un consenso? En las negociaciones, como ustedes saben, hay un privilegio de confidencialidad que eventualmente no puede ser utilizado en un proceso. Pero si el fiscal está participando en las negociaciones, ¿no está adquiriendo alguna ventaja adicional en relación con una investigación penal que eventualmente puede desarrollar? Pareciera entonces que esta mesa no puede ser necesariamente tripartita. Tal vez si el fiscal quiere en su momento considerar la posibilidad del ejercicio del criterio de oportunidad, pudiera tener que establecer una mesa distinta. ¿Pero en qué condiciones? Y nuevamente pregunto, ¿cuál es la posición del ofendido? Un problema adicional. Cuando instrumentamos estas cosas, pareciera que nos quedamos muy contentos una vez que se celebra el convenio. El problema es el seguimiento. Normalmente no hay infraestructura, y esto es carísimo, para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Podemos hablarle por teléfono al ofendido y preguntarle cada mes si ya cumplieron o si ya está satisfecho. La suspensión del proceso a prueba tiene implícitamente una perspectiva de seguimiento y probablemente en ese sentido, cuando hacemos un diseño, sí adquiere cierta relevancia decidir si nos vamos por acuerdos reparatorios o por una suspensión del proceso a prueba en función del tipo de diseño procesal que queramos generar. ¿Sí? Pero si no hay seguimiento, me parece que al menos desde el punto de vista penal, estamos dejando una puerta abierta. Insisto, recordemos ese viejo procesalista que en este caso ya nos diría, bueno, si ahora decidieron que van a negociar el derecho penal, lo van a negociar sin supervisión. Es decir, algún tipo de supervisión tiene que haber
para saber qué sucedió con los acuerdos. La aprobación judicial. Algunos otros problemas en relación con la aprobación judicial. Primero, ¿cuál es el procedimiento? Esto es un problema no menor. Si ustedes leen el artículo 17 de la Constitución, el artículo 17 de la Constitución dice, en materia penal, esto requiere aprobación judicial. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Implica que le mando el convenio por escrito al juez y el juez le pone su sellote y ya estuvo. O implica el juez tiene que convocar una audiencia y escuchar a las partes. Vamos a suponer que el juez efectivamente tiene que convocar a una audiencia y escuchar a las partes. ¿Cuántas audiencias se imaginan que puede haber aquí, aquí y ahí, cada año? Si me vendieron las salidas alternas como una manera de descongestionar la justicia y ahora resulta que voy a convocar audiencias para aprobar acuerdos donde todas las partes van a comparecer, ¿cómo se ve eso desde la carga de trabajo de un poder judicial? Alguien diría, pues tal vez no pinta tanto porque son audiencias bastante expeditas, las partes simplemente comparecen y el juez les pregunta si están de acuerdo y adelante. ¿Sí? Pudieran ser audiencias bastante rápidas y tal vez no es tan problemático, pero ¿en qué condiciones podemos operar esto? Otra vez esto puede implicar un problema importante de agenda dentro de la programación de un poder judicial. No es menor la toma de decisión del procedimiento de la aprobación de este tipo de cuestiones. La audiencia adicional, vamos a suponer que el indiciado comparece, pero comparece por su propio derecho, es decir, comparece sin su defensor. Se vale. Ya hay convenio, ya estuvo de acuerdo. Se vale que comparezca sin su defensor, no lo van a acusar aquí. Ahora, vamos a suponer que al juez no le gusta el convenio. Pero resulta que cuando firmaron el convenio dijeron, órale, en caliente, va. ¿Cuánto? Va, aquí está el cheque. Ahora, la mala noticia es que el juez dijo que no. ¿Qué onda? El ofendido tiene que regresar el cheque. El juez debiera pronunciarse sobre eso. Con el cheque ya repararon el daño, pero resulta que el juez consideró que efectivamente en este caso el interés público no se había bien servido si se llevaba a cabo el acuerdo. ¿Y qué onda con el dinero? El ofendido debe regresarlo y entonces esperar al proceso ordinario para ver en qué momento se abre su incidente de reparación. O el ofendido puede decir, pues demándame por la vía civil el regreso de estas prestaciones y a ver cómo nos va. El juez debe tomar una decisión sobre esto. Me parece que sí. O todos los convenios deben suspenderse hasta que sean ratificados judicialmente. ¿Esto nos ayuda en la mesa de negociación o no nos ayuda en la mesa de negociación? La banda de la mesa de negociación se quiere parar con el asunto resuelto, no en una condición suspensiva. ¿Y cómo resolvemos esto? Ahí hay un problema otra vez. Me parece que son cuestiones que tendríamos que prever, no necesariamente todas en norma, pero tendríamos que tener en algún momento. Las características del acuerdo, bueno, el acuerdo libre y voluntario, desde luego, acuerdo sobre delitos tasados, esta puede ser una técnica. ¿Qué delitos de plano no? Homicidio, pues ese tal vez sea una mala idea. ¿Sí? ¿Cuáles sí? ¿Y cuál es el principio que debe orientarme para cuáles sí y cuáles no? Piensen ustedes también en los criterios que puede tener un agente del Ministerio Público en ciertos casos. Porque alguien pensaría, bueno, son negociables los delitos de bagatela. Pero ¿qué pasa si yo tengo un testigo protegido y necesito darle algún incentivo para que hable? Y ese incentivo puede traducirse en una modificación de los términos en lo que lo voy a consignar.
o incluso puede traducirse en de plano no lo voy a consignar. ¿Cómo construimos una política pública adecuada para establecer qué tasas queremos en este tipo de condiciones? No afectación del interés público. ¿Qué implica que no estoy afectando el interés público? Nuestro viejo procesalista se estaría muriendo de risa en este momento. Diría, pues si ya lo hiciste penal, pues se supone que afecta el interés público, no te hagas bolas. Entonces, ¿cómo definimos esto? Casos tasados se presume que afectan el interés público. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar no es negociable. ¿Esta es una buena política o es una mala política? La construcción de la idea de que la violencia intrafamiliar no es negociable parte de la idea de que las mujeres pueden entrar en una posición de inferioridad a la mesa de negociación. Imagínense nuevamente esta posición de la mesa de negociación donde la mujer, por la situación particular de familia que está viviendo, puede tener alguna condición de inferioridad y no hay equidad en la construcción de la negociación. Por lo tanto, es de interés público decir, este tipo de casos no necesariamente, no pueden ser negociables y se necesita en beneficio del interés público perseguir. ¿Podemos hacer esto? Sí, sí se puede hacer. Tendríamos que construir efectivamente cuáles son las condiciones directas para tener una política pública en ese sentido. Piensen ustedes en las largas filas que hay afuera de los reclusorios. ¿Dónde creen que hay más filas? ¿Afuera de un reclusorio femenil o afuera de un reclusorio varonil? Me temo que afuera de un reclusorio varonil. ¿Es más frecuente que el marido visite a la esposa o que la esposa visite al marido? Perdón por hacer estas pequeñas comparaciones, pero lo que estoy tratando de hacer es tratar de incorporar el elemento de género también a nuestra política pública, pero el elemento de género tratando de entenderlo desde una perspectiva integral. Estoy completamente de acuerdo en que replanteemos nuestro derecho para tener una lectura mucho más acorde con las necesidades del género. Pero en ese sentido también me parece que tenemos que asegurar ciertas condiciones de integralidad para que esto ocurra. Siguiente ejemplo, ya que estamos en violencia intrafamiliar. Para que se dé el supuesto de violencia intrafamiliar, ¿el marido le debe pegar a la esposa una vez o debe pegarle con frecuencia? Piensen en el problema no es menor. Si yo voy a poner una regla en donde voy a decir violencia intrafamiliar no vuela, hay casos donde tengo un incidente aislado y hay casos donde puedo tener un incidente reiterado. ¿Los debo tratar de la misma manera? Es una buena pregunta. Sí. Algunos jueces han optado por distinguir y construir el tipo de violencia intrafamiliar resaltando la habitualidad en el tipo, es decir, el concepto de habitual. ¿Sí? Si la violencia es habitual en el seno familiar, pareciera entonces que no hay condiciones para negociar. Si la violencia es aislada, pareciera entonces que sí hay condiciones para negociar. ¿Esto es una buena idea otra vez desde el punto de vista de género? No lo sé. El siguiente, casos no tasados que se presume que afecta el interés público. Lesiones otra vez por conducir un automóvil en estado de ebriedad. Son lesiones incluso leves. Hombre, podría negociarse, pero ¿qué pasa si a mí lo que me interesa es asegurarme que la gente en estado de ebriedad no conduzca? Pudiera argumentar que el interés público es mandar la señal a todos los conductores ebrios que si los pescan, se van a ir guardados, sobre todo si cometieron algún delito, por mínimo que sea este. Podríamos argumentar eso. ¿Es una buena idea? Puede ser. Y bueno, los efectos del rechazo a los que ya me había referido. Finalmente, el punto de vista del indiciado. ¿Qué le pasa a los indiciados? Primero,
no implica un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy de acuerdo en negociar contigo, no quiere decir que yo soy culpable del delito. Simplemente yo negocié. Es un efecto no menor, ¿sí? Tiene que ver con las famosas cartas de antecedentes penales, este tipo de cosas, pero formalmente no se ha establecido que yo he cometido delito alguno. ¿Cuál es el momento oportuno para la extinción de la acción penal? Piensen ustedes otra vez en esa mesita de negociación, pero en este caso, alguien dice, te voy a pagar, pero te voy a pagar en cómodos plazos. Y la víctima dice, va. Firmamos el acuerdo y se extingue la acción penal. Ahora resulta que el indiciado no me paga. Y que además yo, porque me senté sin asistencia de un abogado, se me olvidó documentarlo con pagares. Oh, lo pude haber documentado con pagares, pero no tengo que embargarle. ¿Qué pasa ahí? Me voy por la vía civil. La extinción de la responsabilidad penal ya se acabó. ¿Sí? Una modificación reciente lo que ha hecho es establecer que el ejercicio de la acción se extingue, o la acción penal se extingue, con el cumplimiento del convenio. Otra vez el problema del interés público detrás del cumplimiento del convenio. Es decir, hay que esperar a que se cumpla el convenio y entonces sí, el indiciado debiera comparecer y decir, oigan, ya se cumplió el convenio, puedo citar al ofendido, que el ofendido alegue lo que a su derecho convenga y en ese caso entonces ya decreto formalmente la extinción de la acción. Pero si la extingo muy temprano, es posible que deje vivo alguna cosa. Entonces necesito el palo y la zanahoria con los indiciados. ¿El derecho penal está diseñado para ser empleado como palo y zanahoria en esas condiciones? Otra vez, esta es una pregunta que tiene mucho que ver con qué usos le damos al derecho penal y en qué condiciones. Efectos exclusivos para el indiciado que los suscriba. Son varios indiciados, pues nada más el indiciado que firma es el indiciado que sale de la bronca. Los demás están sujetos al proceso en las condiciones en las que se les presente. El carácter confidencial de las negociaciones, aquí hay un problema. Si todo lo que se discute en el acuerdo es efectivamente confidencial y si sus efectos no generan una condición de el imputado como culpable por la comisión de un delito, ¿por qué los ladrones de Durango siguen siendo llamados ladrones? Es decir, si hubo perdón y hubo acuerdo, se supone que eso no debió quedar registrado. ¿Sí se entiende el problema? Es decir, si yo estoy guardando registro de los convenios a los que estamos llegando, pareciera que ese registro implica, no eres culpable, pero aquí te tengo guardadito, tengo tu nombre bien custodiadito. ¿Esto tiene que cambiar la posición del indiciado? Esta perspectiva de el convenio no tiene ningún efecto desde el punto de vista penal o no genera ningún efecto desde el punto de vista penal sobre el indiciado, ¿es efectivamente tan claro? Me parece que no. ¿Es una buena política incorporarlo? Probablemente sí, mi opinión. Pero no lo podemos hacer tan transparente simplemente para dejar muy contento a don Luigi Ferraioli, que nos diría que si dejan que llegue un convenio y no tiene garantizado su derecho a juicio, lo que están haciendo es privarle precisamente su derecho a juicio. Y en este caso sería peor porque ni siquiera le dieron juicio y además ya lo están considerando altamente culpable. Y finalmente la sustancia del acuerdo, el beneficio para la víctima, el trabajo comunitario o en ocasiones la sola disculpa. Probablemente en este caso, y me parece que muchos de ustedes deben estar perfectamente familiarizados con esto, es la construcción de el poder sanatorio que pudiera tener una disculpa en la reconstrucción de un conflicto o en la desintegración del conflicto. Y no diría mucho más, paso a mis conclusiones. Conclusiones, primero, la justicia alternativa y sus dinámicas. El establecimiento de proyectos de justicia alternativa en sede penal
tiene que tener una condición mucho más reactiva de la que comúnmente nos podemos imaginar. Tiene que ser una construcción muy expedita y tiene que ser muy ajustable a las condiciones que se están planteando una vez resuelto el dilema de la política pública de qué vamos a hacer penal y qué no vamos a hacer penal. La intervención tiene que ser integral y aquí típicamente quienes están familiarizados con temas de justicia restaurativa pueden estar mucho más claros en lo que trato de significar, pero típicamente aquí se trata de reconstruir completamente el problema social y tratar de dar un enfoque integral que permita a la víctima tanto salir del trauma como al iniciado reincorporarse a la comunidad y modificar lo que podría ser un patrón negativo o un círculo vicioso. La definición de la política pública. Discrecionalidad contra reserva de ley. Esto nos lo vamos a encontrar paso a paso en la implementación de la política pública. Hay que balancearlo con cuidado. A primera vista la discrecionalidad puede ser mucho más efectiva. Es más cómodo tener elementos discrecionales. El problema es que si no tenemos buenos mecanismos de control, me temo que la discrecionalidad puede terminar generando muchas arbitrariedades. La perspectiva del interés público. Todo el mundo habla de interés público. Es difícil definirlo. Sí se necesita hacer un ejercicio serio por tratar de establecer cuáles son los límites y los alcances del interés público para el establecimiento de políticas en materia de justicia alternativa penal. No es un ejercicio retórico, no es un ejercicio filosófico, es un ejercicio que, si se hace bien, va a resolver problemas todos los días. Y finalmente, los servicios complementarios que aluden precisamente al problema de la justicia restaurativa. Y hasta ahí lo dejaría y quedo a su disposición si hay preguntas. Gracias. Bien, contamos con la disposición de nuestro expositor. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, nuestras compañeras están atentas por ahí con los micrófonos para hacérselos llegar hasta su lugar. Maestro, lo felicito, estuvo perfecta su conferencia. Francamente, nos dio mucha importancia a la situación que prevalece sobre los métodos alternos, en esencia, sobre todo porque aquí en Nuevo León nos preocupamos mucho en obtener en la materia penal el aspecto de darle a los delitos de instancia de parte la oportunidad para tener las salidas a los métodos alternos. Y hablo de salidas para efecto de diferenciar la incorporación de los procesos, el proceso en sí de la averiguación o en el proceso ya penal instituido. Es salidas a los métodos alternos para que quede establecido ese principio de que la voluntad de las partes es ley. Si la voluntad de las partes está sobre ese famoso concepto de interés público es porque las partes han elegido el acuerdo. Y el acuerdo tiene esa característica de ser autónomo, independiente, diferente del proceso penal que en ese momento los había llevado a la confrontación o al dilema de ver sangre. Ese es el elemento directo que nos preocupamos aquí en Nuevo León, hasta dónde avanzar. Y se logró mucho en materia, sobre todo de accidentes de tránsito, en donde se bajó mucho el esquema que antes veían los jueces y reflejó en la mejor oportunidad para dar el servicio más acreditado. En esencia, es como no seguir los principios ni chilenos ni norteamericanos, sino los principios directos que nuestro Código Civil francés establece en materia de la voluntad de las partes, hasta donde es una sentencia, es una ley, es un contrato ley, y consecuentemente su ejecución es sencillo si se lleva a la categoría de ser ejecutivo, y consecuentemente la sentencia ejecutoria está sobre cualquier principio. Es todo perfectamente. Estoy nada más haciendo la nota de cómo lo voy a comentar. Yo reaccionaría con dos cosas. La
primera tiene que ver con la naturaleza de los delitos de querella, efectivamente. Estoy de acuerdo y no se me entienda mal. En ningún momento estoy diciendo que probablemente debemos abolirlos. Pero cuando estamos hablando de una provocación, me parece que sí tendríamos que entrarle, por ejemplo, al abuso de confianza. Es decir, si el abuso de confianza es de querella y si las partes llegan a un acuerdo, ahí muere, ¿por qué no lo hacemos civil? ¿Por qué debemos incorporar al derecho penal ahí? ¿Sí? La construcción de la provocación al límite. Si aparentemente el derecho penal, en este caso el agente del Ministerio Público, está satisfecho si las partes llegan a un acuerdo, pues igual y entonces los delitos de querella nos deben hacer muy sospechosos los problemas. Y efectivamente estoy muy al tanto del éxito que ha sido en temas de tránsito la incorporación de estas salidas en el proceso de Nuevo León y me parece que pues ustedes fueron la primera muestra de que el esquema efectivamente podía tener mucho éxito, ¿no? En la semana de la mediación firman el licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y el licenciado Rubén Carlos, director del Centro Estatal de Métodos Alternos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, nada más un punto que olvidé, pero así pasan las cosas. Muchas gracias por la invitación, además. Normalmente se empieza la conferencia diciendo eso, ahora ya es después. Y por los queridos amigos que están aquí también. Muchas gracias, Rafa, Estrado Arenas. Muchísimas gracias. Bien, y es así como concluimos nuestra primera actividad de esta semana de la mediación. No sin antes recordarles que nos vemos el día de mañana para continuar con los talleres por la mañana, aquellas personas que estén inscritos, y si no, pues nos vemos nuevamente por la tarde en la celebración de las conferencias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.